Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Esta es una transmisión extraordinaria, televisiva de Vatican Media, que usted también puede seguir por Vatican News, en el YouTube de Vatican News, nuestro sitio. Puede seguir también eligiendo la lengua en la que puede seguir esta celebración, también sin comentario alguno en el audio internacional. Un saludo cordial del jesuita Guillermo Ortiz hoy en los micrófonos, y también de toda la audiencia que trabaja incluso en este momento en el piso para que usted tenga toda la información del Papa del Vaticano, pueda acceder a toda esta información. Hoy es la celebración del bautismo del Señor, la fiesta del bautismo del Señor. El tuit de Papa Francisco de hoy es: antes el bautismo se llamaba también iluminación, porque la fe ilumina el corazón, hace ver las cosas con otra luz. Inicia ya esta Santa Misa celebrada por Papa Francisco con el rito de bautismo de 34 niños. Estas celebraciones en la Capilla Sixtina, con esta imagen del juicio final de Miguel Ángel como fondo más importante, la pintura que cubre el frente del altar, que permanece adosado a la pared. Por tanto, habrá momentos en que el Santo Padre dará la espalda a los fieles pocos momentos. Ahora va a la sede desde la que iniciará esta Eucaristía. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Ahora viene un diálogo con los padres y padrinos. All'inizio di questa celebrazione mi rivolgo a voi, genitori. Me dirijo a ustedes, padres, y a ustedes, padrinos, madrinas, con las preguntas propias del rito del bautismo. Che nome date al vostro bambino? ¿Qué nombre le han dado Elisa, al niño? Anna, Claudia. Luca, Federico, Caterina e Matilde, Elena, Rosa, Giovanna, Giuliana, Carla, Maria, Davide, Matteo, Elisabetta Maria Dorotea, Paolo, Andrea Maria, Fabiola, Gianluca, Romeo, Celeste, Camilla, Andrea Alfio Aurelio, Gabriel Francesco, Ilaria Cristina Aurora, Beatrice Maria e Lucrezia Maria, Francesco, Marta, Benedetta, Marco, Gaia, Desiree, Sofia, Michele, Giordano, Marta,
Alessandro, Cristian, Per i vostri bambini, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? ¿Qué piden a la iglesia para sus hijos? El bautismo, Cari genitori, la fe. chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede. Pidiendo el bautismo para sus hijos, ustedes se empeñan en educarlos en la fe para que por la observancia de los mandamientos aprendan a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos ha enseñado. ¿Ustedes son conscientes de esta responsabilidad? Y ustedes, padrinos y madrinas, están dispuestos a ayudar a los padres en este trabajo tan importante. Cari bambini, con grande gioia la Chiesa di Dio vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce. E dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete sul vostro bambino Queridos niños, con gran alegría la Iglesia de Dios los recibe en su nombre. Yo los marco con el signo de la cruz. Y después de mí también sus padres y padrinos los marcarán con el mismo signo de Cristo Salvador. Es el primer signo que se traza sobre la frente de cada uno de los niños que vienen en brazos de sus padres en una fila y también delante de Papa Francisco ellos mismos le hacen una cruz en la frente como saludo, como recepción en la Iglesia de Cristo. Recordamos que con la fiesta del bautismo del Señor se cierra el ciclo de la Navidad, inicia el tiempo litúrgico que llamamos durante el año o también tiempo ordinario. Durante este tiempo litúrgico, ¿qué hacemos? Seguimos a Jesús en su ministerio público que Él inició a partir del bautismo, es decir, a partir de su propio bautismo, Jesús inició el ministerio público que nosotros vamos a seguir en el Evangelio de Marcos.
Jesús deja su aldea de Nazaret para predicar el reino de Dios. Recordamos que es una transmisión extraordinaria radio-televisiva de Vatican Media, que usted también puede seguir en nuestro sitio web, Vatican News, a través de el YouTube de nuestro sitio web, que está siempre ahora en todas las lenguas principales en la página principal del sitio web. Vamos a escuchar en la liturgia de la palabra que continúa después de estos ritos iniciales. Vamos a escuchar el Evangelio donde Juan dice: este es el Cordero de Dios. Vamos a ver cómo Juan indica a sus discípulos, cómo da testimonio de que detrás de él viene uno más poderoso que él. Cómo Jesús baja al río Jordán y al salir del agua se abre el cielo. El Espíritu Santo desciende sobre él y se escucha la voz del Padre que dice: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Y tengamos en cuenta que estos niños, por el bautismo, se convierten en hijos adoptivos de Dios, que ve ahora en cada uno de ellos al mismo Jesús. En las familias que han ido con otro niño ya caminando, el Papa les ha pedido a los chicos mayores, más grandes de la familia, que también ellos, además del papá y de la mamá, le hagan una cruz en la frente como signo de bienvenida en la iglesia. En este caso hay para nuestra audiencia de la radio también mellizos que serán bautizados por Papa Francisco. Momento largo porque son 34 los niños que hoy reciben el bautismo de manos de Papa Francisco, que está haciendo este signo de bienvenida a la iglesia con el signo de la cruz junto a los papás. No puede no ser el signo cristiano, porque es allí donde Jesús, en la cruz,
ofreció su vida por el perdón de los pecados y, como ha dicho tantas veces Papa Francisco, como Jesús resucitado ha querido quedarse con las llagas de la cruz, a esa cruz, Él la lleva en su cuerpo, en las heridas de sus manos, de sus pies, de su corazón, y es lo que presenta al Padre para el perdón de nuestros pecados.
Preghiamo. Padre Onnipotente ed Eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo. Concedi, Padre Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo, muy amado, cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate. La primera lectura es del libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos del 1 al 11. Así habla el Señor: vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán en sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, a una nación que no te conocía, correrá hacia ti a causa del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor, y Él le tendrá compasión, y nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Este es el Dios de mi salvación, yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección, Él fue mi salvación. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere.
fate ricordare che il suo nome... Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación y dirán en aquel día: den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande... Canten himnos al Señor porque ha hecho algo grandioso que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio e chi ama... De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios, y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore, e questa è la testimonianza di Dio, che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Parola di Dio. Juan, viendo a Jesús venir hacia él, dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aleluya. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Del Evangelio según San Marcos.
en el capítulo 1, los versículos del 7 al 11. In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei En suoi aquel sandali. tiempo Juan Bautista predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido. En ti tengo puesta toda mi predilección. Parola del Signore. Escuchamos ahora la reflexión, la homilía de Papa Francisco en este día del bautismo del Señor, con bautismo de niños en la Capilla Sixtina. Voi portate al battesimo i vostri figli. Queridos padres, ustedes traen al bautismo a sus hijos. Questo è il primo passo. Este es el primer paso Compito che voi avete de ese trabajo, compromiso que ustedes tienen respecto de la transmisión de la fe. Ma noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per trasmettere la fede. Tenemos necesidad del Espíritu Santo para transmitir la fe. Solos no podemos. Per trasmettere la fede è una grazia dello Spirito Santo. Poder transmitir la fe es una gracia del Espíritu Santo. La posibilidad de transmitirla. Questo voi portate qui i vostri figli perché ricevano lo Spirito Y Santo. por esto ustedes traen a sus hijos para que reciban el Espíritu Santo, para que reciban la Trinidad. Abiterà i loro cuori. Recibirán al Espíritu Santo que habitará en sus corazones. Io vorrei dirvi una cosa soltanto. Yo quisiera decirles una cosa solamente, que les toca a La ustedes. trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto. La transmisión de la fe solamente se puede hacer en dialecto, Della famiglia. en el dialecto de la familia, De papà e mamma, di nonno e nonna. en el dialecto del papá y la mamá, del abuelo, de la abuela. A sviluppare questa prima trasmissione. Después vendrán los catequistas a desarrollar esta primera transmisión, Con idee, con spiegazioni. con ideas y explicaciones. Dimenticate di questo. Pero no se olviden de esto, Si fa in dialetto. se hace en Se dialecto. manca il dialetto, se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell'amore, Si falta el dialecto, si en la casa no se habla la lengua del amor, la transmisión no será tan fácil. non dimenticatevi, No se olviden de esto. il vostro compito è trasmettere la fede, ma farla El compromiso col dialetto dell'amore, es della casa transmitir vostra, della famiglia. la fe, pero el dialecto es el del amor, de la casa, de la familia. Hanno il proprio dialetto che ci fa bene sentirlo. Adesso
También ellos tienen su propio dialecto que nos hace bien sentir. Ahora están callados. Dia il tono e poi l'orchestra segue. Pero es suficiente que uno dé el tono y después la orquesta sigue. El dialecto de los niños. Y Jesús Essere come loro. nos aconseja de ser como niños, de hablar como niños. Noi non dobbiamo dimenticare questa lingua dei bambini. No tenemos que olvidarnos de esta lengua de los niños, Che parlano come possono, esta lengua que hablan como pueden. ma è la lingua che piace tanto a Gesù. Pero es la lengua que le gusta tanto a Jesús. Siate semplici come loro. En sus oraciones sean simples como ellos. Viene nel vostro cuore come Digan a Jesús oggi lo lo que viene al corazón, como lo dicen ellos. sì, come i bambini. Hoy lo dirán con llanto, así como los niños. Dialetto dei genitori che è l'amore per trasmettere la fede. El dialecto de los padres, que es el amor para transmitir la fe. El dialecto de los niños que va transmitiendo a los padres para crecer en la fe. Se loro incominciano a fare il concerto è perché sono Si ellos empiezan a hacer el concierto es porque no están cómodos, porque hay demasiado calor o no se sienten o tienen hambre. se hanno fame, allatateli. Si tienen hambre, denles de comer. Che anche questo è un linguaggio di amore. También este es un lenguaje de amor. Palabras de Papa Francisco en esta fiesta del bautismo del Señor, con bautismo de 34 Siamo niños. fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre. Hermanos queridos, levantemos confiados nuestra oración a Dios Padre. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta Recemos juntos y digamos, escúchanos, Señor. e fondi il tuo spirito su Papa Infunde tu Francesco e su espíritu tutti i sobre el Papa vescovi. Francisco y sobre todos los obispos. Custodisci la Chiesa Custodia la nella vera Iglesia fede. en la verdadera fe. Rendi i governanti uomini di pace. Haz a los gobernantes hombres de paz. Dona serenità, salute e Da sapienza serenidad, a tutti i salud y bambini. sabiduría a todos los niños. Benedici e santifica le nostre famiglie. Bendice y santifica nuestras familias. Converti i cuori dei peccatori e dei violenti. Convierte los corazones de los pecadores y de los violentos. Consola i sofferenti e le persone angosciate. Consuela a los sufrientes y a las personas angustiadas. Invochiamo ora tutti insieme l'intercessione dei santi. Invoquemos ahora todos juntos la intercesión de los santos.
Ahora viene la oración de exorcismo y unción prebautismal. Tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo. Dios omnipotente y eterno, tú has mandado al mundo a tu Hijo para destruir el poder de Satanás, espíritu del mal, y hacer pasar al hombre de las tinieblas a tu reino de luz infinita. Humildemente te pedimos, libera a estos niños del pecado original y consagra los templos de tu gloria, casa del Espíritu Santo. Dos celebrantes que acompañan a Papa Francisco hacen la unción con el óleo de los catecúmenos sobre el pecho de cada uno de los bautizandos. Recordemos que en la vigilia pascual, precisamente cuando después de la cruz, con las marcas de las heridas de los clavos y de la lanza, Jesús resucita el domingo, nosotros celebramos la vigilia pascual y allí se realizan los bautismos, este nuevo nacimiento. Pero el jueves, anticipando este triunfo de la vida sobre la muerte, en la misa crismal se han realizado la bendición y la consagración de los óleos. La bendición del óleo de los catecúmenos y del óleo de los enfermos, y la consagración del santo crisma. Son dos óleos los que se utilizan en el bautismo. El que ahora están poniendo en el pecho es el óleo de los catecúmenos, que así como los luchadores se embadurnaban de aceite para poder escapar al zafar del enemigo en la lucha, así también en la lucha contra el mal, el óleo de los catecúmenos representa esta capacidad, esta fuerza para poder vencer el mal en nosotros. Después, el santo crisma, que es consagrado, que es el más importante y que solamente se usa en una sola vez para cada uno de los 3 sacramentos en los que se utiliza: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. También en esta celebración de los bautismos, los niños serán crismados. Se utilizará el santo crisma, es el único óleo consagrado, es el único óleo perfumado de los 3, y serán sellados en la frente con este crisma, que quiere decir Cristo, porque desde este momento, después del bautismo, ya son hijos adoptivos de Dios, y el Padre Dios, así como dice desde el cielo con el bautismo de Jesús: este es mi Hijo muy querido, así ve en cada uno de los nuevos bautizados un hijo adoptivo, un hijo suyo como Cristo. Alter Christus, un otro Cristo, un hijo de Dios. Se ha realizado entonces la unción con el óleo de los
catecúmenos, que representa la fuerza para la lucha contra el mal, después de la oración de exorcismo que ha realizado, donde se pide a Dios que libere a estos niños del pecado original, porque ha mandado a su Hijo para destruir el poder de Satanás, espíritu del mal, y hacer pasar al hombre de las tinieblas al reino admirable de su luz infinita. Ahora viene la liturgia del bautismo, donde se derrama agua sobre la frente del bautizando. Preghiamo Dio, Padre Onnipotente, perché questi bambini rinascano alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Hermanos queridos, recemos a Dios Padre Omnipotente para que estos niños renazcan a la nueva vida del agua y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, dal fonte del battesimo hai fatto scaturire Padre misericordioso, de la fuente del bautismo has hecho brotar en nosotros la nueva vida de hijos. Tú del agua y del Espíritu Santo haces de todos los bautizados un solo pueblo en Cristo. Tú infundes en nuestros corazones el espíritu de tu amor para darnos la libertad y la paz. il Vangelo di Cristo nel mondo intero. Tú llamas a los bautizados para que anuncien con gloria el Evangelio de Cristo al mundo entero. Benedici quest'acqua. Y ahora bendice esta agua para el bautismo de los niños Hai scelto e chiamato alla que nuova tú has nascita. elegido y llamado al nuevo nacimiento en la fe de la Iglesia para que tengan la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Papa Francisco ha bendecido el agua. Queridos padres, Padrini e madrine, padrinos y madrinas, los niños que ustedes presentaron están por recibir el bautismo. Dio darà loro una vita nuova. En su amor Dios les dará una vida nueva y renacerán del agua y del Espíritu Santo. Di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono Ustedes tienen la misión de educarlos en la fe para que la vida divina que reciben como don sea preservada del pecado y crezca de día en día. della vostra fede siete pronti ad assumervi Si questo ustedes con la fuerza de su fe están dispuestos a asumir este compromiso, renuncien al pecado y hagan su profesión de fe en Cristo Jesús. Es la fe de la Iglesia en la cual sus hijos serán bautizados. rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Del male, per non lasciarvi dominare dal peccato. Renuncian a las seducciones del mal para no dejarse dominar por el pecado. E causa di ogni peccato. Renuncian a Satanás
origen y causa de cada pecado. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nosotros nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Viene la primera. Volete dunque che Elisa Anna Claudia riceva il battesimo nella fede. ¿Quieren que Elisa Ana Claudia reciba el bautismo en la fe que hemos profesado? Sí, lo queremos. Elisa Anna Claudia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Este es el momento principal del bautismo, derramando el agua sobre la frente y con la fórmula. Nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato. Sì, lo vogliamo. Federico, io te battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Elisabetta Maria Dorotea riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Elisabetta Maria Dorotea, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Davide riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Davide, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Elena Rosa Giovanna riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Elena Rosa Giovanna, io te battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Andrea Maria riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Andrea Maria, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Gianluca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Gianluca, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Volete dunque che Celeste riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Celeste, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Francesco riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Francesco, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Ilaria Cristina Aurora riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Ilaria Cristina Aurora, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Andrea Alfio Aurelio riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Andrea Alfio Aurelio, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Benedetta riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Benedetta, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Gaia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Gaia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Sofia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Sofia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Christian riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Christian, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Alessandro riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Alessandro, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Giordano riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo.
Giordano, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Desiree riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Desiree, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Michele riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Michele, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Marta riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Marta, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Marco riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Marco, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Marta riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Marta, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Beatrice Maria e Lucrezia Maria ricevano il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Beatrice. Beatrice e Maria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lucrezia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Romeo riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Romeo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Camilla riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Camilla, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Gabriele Francesco riceva il battesimo nella fede della Chiesa
che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo Sì, lo vogliamo. Gabriele Francesco, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Fabiola riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Fabiola, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Paolo riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Paolo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Matteo Federico Riccardo riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Matteo Federico Riccardo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Luca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Luca, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Caterina e Matilde ricevano il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Caterina? Questa è Caterina? Caterina, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matilde, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Giuliana Carla Maria riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Giuliana Carla Maria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Jesucristo, vi ha liberato. Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y los ha hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, uniéndolos a su pueblo, Él mismo los consagra con el crisma de la salvación, para que inseridos en Cristo, sacerdote, profeta y rey, sean siempre miembros de su cuerpo para la vida eterna. Amén. Es entonces el momento de la unción con el santo crisma, como les había explicado antes, en la cabeza de cada uno de los, en la frente de cada uno de los bautizados. El santo crisma, que significa Cristo, y el Padre Dios ve en cada uno de ellos otro Cristo. Podemos decir que se trata de, con las oraciones que van de alguna manera también explicando no solamente la oración de exorcismo que se realizó, sino también con la unción del crisma, el poder de Cristo sobre el mal. No es solamente Jesús que resucita de entre los muertos, vencedor del mal, de la muerte, del pecado, sino que nosotros a través del bautismo tenemos esta victoria de Cristo en nosotros y la inhabitación del Espíritu Santo, la oración colecta de la misa del bautismo habla precisamente de esto. Padre omnipotente y eterno es la primera oración que ha rezado Papa Francisco, que después del bautismo en el río Jordán proclamaste a Cristo tu Hijo querido, mientras descendía sobre él el Espíritu Santo. Concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, vivir siempre en tu amor. Con la muerte y la resurrección del Señor y el bautismo, recordemos que en la ascensión del Señor, el Señor Jesús manda a todos a bautizar, los manda a bautizar. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles, primeros sacerdotes, primeros obispos, van realizando esta misión y así se construye la iglesia. Fíjense que lo que hace a una parroquia es que está el libro del bautismo, el libro de los bautismos donde están anotados los bautizados. Y así se forma una comunidad y así se forma toda la comunidad de la iglesia. Cari bambini, siete diventati nuova creatura e vi siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna. Es la entrega de la vestidura blanca y después se hará del cirio encendido. Queridos niños, son ahora criaturas nuevas
se han revestido de Cristo, que esta vestidura blanca sea signo de esta nueva dignidad, y ayudados de la palabra y del ejemplo de sus seres queridos, puedan mantenerla sin mancha hasta la vida eterna. Es el deseo de que esta vestidura blanca se mantenga sin mancha hasta la vida eterna, por el poder de Dios también, por el sacramento del bautismo, que hace que el Espíritu Santo y la misma Trinidad inhabiten en estos niños. La unción con el sagrado crisma habla del renacimiento del agua y del Espíritu Santo. Recuerden lo que dijo Juan: yo los bautizo, lo que escuchamos decir a Juan en el Evangelio, yo los bautizo con agua, pero el que es más poderoso que yo los bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces en las fórmulas que hemos ido escuchando está el bautismo en el agua y en el Espíritu Santo. Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado y los ha hecho renacer, es el renacimiento, por eso hijos adoptivos de Dios, que los ha hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, uniéndolos a su pueblo. Es decir, el hijo, los hijos hacen que se forme la familia, y la familia es el pueblo de Dios. Él mismo los consagra con el crisma de salvación para que, insertados en Cristo, injertados en Cristo, una palabra de San Pablo, injertados en Cristo, sacerdote, profeta y rey, sean miembros de su cuerpo. La teología del cuerpo místico de Cristo también tiene esta estrecha y directa relación con el bautismo, porque formamos parte del cuerpo místico de Cristo precisamente por el sacramento del bautismo. Es el primer sacramento y el sacramento que nos hace cristianos. Se pide el bautismo, se pide la fe, y como estos niños todavía no tienen conciencia, se pide a los padres y padrinos educarlos en la fe y ayudarlos a crecer en la fe, como han hecho con nosotros. Ricevete la luce di Cristo. Es la entrega del cirio encendido, o mejor dicho, de la vela encendida en el cirio pascual. Cirio pascual también que fue encendido la noche de la vigilia pascual del año pasado, cuando esperamos la resurrección de Jesús. Allí, en este cirio pascual que representa a Jesús resucitado, encienden la luz de estas velas los padrinos, como símbolo de la luz del Espíritu Santo en el corazón de estos niños. Y recordemos que el tuit de Papa Francisco hoy ha sido ese. Antes el bautismo se llamaba también iluminación, porque la fe ilumina el corazón, hace ver las cosas con otra luz. Por eso dice, reciban la luz de Cristo.
a ustedes padres y padrinos se les confía este signo pascual que ustedes deben alimentar. Son las 10:47 de la mañana de Roma, el 7 de enero, fiesta del bautismo del Señor. En la Capilla Sixtina, Papa Francisco celebra la Eucaristía con el bautismo de 34 niños, y esta es una transmisión extraordinaria radio-televisiva de Vatican Media, que usted puede también, además, seguir por en nuestro sitio web Vatican News, a través de el YouTube, que puede elegir la lengua de comentario o también sin comentario alguno. Tenemos en cuenta también a la gente de la División de la Lengua Española, que en planta, en el piso, está trabajando para que ustedes tengan toda la información, no solamente con textos informativos, sino también con imágenes y con videos a través de nuestras redes sociales activas, buscando que ustedes tengan toda la información que necesitan sobre el Papa y sobre el Vaticano. Tengan cuidado de estos niños iluminados por Cristo, para que vivan siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan ir a su encuentro cuando viene con todos los santos en el reino de los cielos. Esto es parte del rito de la entrega del cirio encendido, que se está realizando con los mismos padrinos que toman la luz con su propia vela de el cirio pascual, encendido en la vigilia pascual del sábado previo al domingo de la resurrección. Muy breve, pero muy importante. A voi genitori e a voi padrini e madrine, è affidato questo segno pasquale fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e, perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. E il Signore Gesù,
che fece udire i sordi e parlare i muti, es ahora el rito llamado Éfeta, ábrete. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda escuchar muy pronto su palabra y profesar su fe a gloria de Dios Padre. Es importante porque ahora estos dos obispos que acompañan a Papa Francisco en estos bautismos van a trazar el signo de la cruz sobre los oídos y los labios de los nuevos bautizados, para que puedan escuchar, vean, piensen qué significativo, importante lo que tenemos que escuchar. ¿Escuchar qué cosa? La palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, escuchar al Espíritu Santo, escuchar aquello que me ayuda a hacer el bien, escuchar aquello que me ayuda a rechazar el mal, que es todo lo contrario de las habladurías, que es todo lo contrario de la mentira, que es lo contrario de la calumnia. Entonces, la bendición en los oídos, con esta alusión al Evangelio, Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda muy pronto escuchar su palabra. Y para hablar, dice, para proclamar, escuchar su palabra y de profesar la fe, proclamar, profesar la fe para gloria de Dios Padre. Entonces, los oídos para escuchar la palabra de Dios y no escuchar las habladurías que son lo que hacen, lo que ha dicho Francisco, son verdaderos terroristas. Y sí escuchar la palabra de Dios al Espíritu Santo. Y hablar, en vez de hablar habladurías, hablar, proclamar la palabra de Dios, esa palabra de Dios para gloria de Dios Padre. Son signos que acompañan el rito principal del bautismo en el agua y en el Espíritu. Recién ahora, después de este último signo del Éfeta, continuará la Eucaristía, que ha tenido este primer momento de saludo y de diálogo entre los padres, padrinos y el Papa, la liturgia de la palabra, el bautismo de los niños, y ahora iniciará la liturgia de la Eucaristía. Ya se procede con las ofrendas sobre el altar para la continuación de esta Eucaristía. Son las 10:55 de la mañana de Roma.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre. Recen, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que la Iglesia te ofrece, manifestación de Cristo, tu Hijo amado, y transfórmalos para nosotros en el sacrificio perfecto que ha lavado al mundo de toda culpa. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano, tu hai operato. En el bautismo de Cristo en el Jordán, tú has obrado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo nacimiento. Del cielo has hecho escuchar tu voz para que el mundo creyera que tu verbo estaba en medio de nosotros. Con el Espíritu que se posaba sobre él, como paloma lo has consagrado tu siervo con unción sacerdotal, profética y real, para que los hombres reconocieran en él al Mesías enviado a traer a los pobres la alegre noticia. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito. La consagración del Diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro pan y del vino, Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, después de la invocación al Espíritu Santo. prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. La adoración del cuerpo y de la sangre de Cristo después de la consagración del pan y del vino. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes en la vida inmortal. e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua La oración por los bautizados. che li ha inseriti come membra vive nel corpo di Cristo. Scrivi i loro nomi. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. La oración por los difuntos. La oración por todos los presentes. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli carissimi, questi bambini rinati nel battesimo, Hermanos queridos, estos niños vienen llamados y son realmente hijos de Dios. Ahora en su nombre, en el espíritu de los hijos de Dios que todos hemos recibido, recemos como el Señor nos ha enseñado. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Jesucristo. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. El saludo de paz para todos los fieles y la invitación del diácono a intercambiar un saludo de paz. ...7 de enero de 2018, fiesta del bautismo del Señor Papa Francisco. Celebra la Santa Misa en la Capilla Sixtina después de haber bautizado a 34 niños. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Felices los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son parte de esta oración las palabras de indicación de Juan Bautista a sus discípulos que empiezan a seguir a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inicia la comunión sacramental en esta Eucaristía de bautizados. En esta Eucaristía con bautismos. Les recordamos que después de la Eucaristía, cuando sean las 12 del mediodía, el Papa rezará el Ángelus. Nosotros continuamos con la transmisión
haremos la transmisión del Ángelus de hoy. De todos los bautismos que se han realizado, si no me equivoco, ya desde Juan Pablo II, esta vez ha sido el mayor número de bautizados. Llegan para nuestra audiencia de la radio, llegan a la comunión en 2 filas con el cirio encendido desde aquel momento, recordando estas palabras de Francisco, que el bautismo antes se llamaba iluminación porque hace ver las cosas de otro modo, y necesitamos al Espíritu Santo, como ha dicho Papa Francisco en su homilía. Necesitamos al Espíritu Santo. Posibilidad de ver las cosas de otra manera, la posibilidad de ver la cruz, la posibilidad de seguir a Jesús completamente, no solamente como aquellos hijos adoptivos de Dios por su resurrección de entre los muertos, sino también por su pasión, el seguimiento de Cristo en todo su camino a imitación de Cristo, en el ofrecimiento de la vida, en el ofrecimiento de la vida que se realiza en tantos que son cristianos, que son minorías en los distintos lugares donde son perseguidos, asesinados, a la ofrenda de los pequeños o grandes sufrimientos, padecimientos que podemos tener, y a la ofrenda, sea de los dolores por una enfermedad, dolores físicos, sean dolores de tipo moral, de tipo psicológico, de tipo espiritual, como la ofrenda de los trabajos cotidianos. Hacer el camino del trabajo, hacer el camino del servicio. Y el servicio mayor que hace Jesús es la donación de su vida. Realmente, aunque reza para ser salvado de los sufrimientos, pide que sea la voluntad de Dios y padece la cruz como un delincuente fuera de la ciudad. No muere apedreado como morían los profetas, sino que muere fuera de la ciudad, en el lugar de los delincuentes, junto a 2 ladrones.
hasta el final, la imagen que queda de Jesús no es ni siquiera la de un profeta, sino la de un delincuente, de alguien que ha obrado mal según las condenas romanas de ese momento. No una condena religiosa, sino como un delincuente. Dios misericordioso que ci hai nutriti alla tua mensa. Dios misericordioso que nos has nutrido en tu mesa, concédenos a nosotros tus fieles de escuchar a Cristo para llamarnos y ser realmente tus hijos, por Cristo nuestro Señor. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria, ha dato alle madri Dios cristiane omnipotente que por medio de su Hijo, per i loro figli, benedica voi, nacido de la Virgen María, ha dado a las madres cristianas la alegre esperanza de la vida eterna para sus hijos. Bendiga a estas madres aquí presentes. in Cristo Gesù nostro Signore. Dio Onnipotente que dona la vida. Dios omnipotente que das la vida en el tiempo y en la eternidad, bendiga a los padres de estos niños para que junto con sus esposas sean para sus hijos los primeros testigos de la fe con la palabra y con el ejemplo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios omnipotente que nos ha hecho renacer a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, nos bendiga a todos nosotros, para que siempre y en todas partes seamos miembros vivos de su pueblo en Cristo nuestro Señor. E vi doni la sua pace, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Pasamos la línea a todas aquellas emisoras de radio y de televisión que han tomado esta señal de Vatican Media para que puedan continuar con sus respectivos programas al final de esta celebración en la Capilla Sixtina que Papa Francisco ha realizado en la fiesta del bautismo del Señor, con el bautismo de 34 niños que concluye ahora. Un saludo cordial para toda nuestra querida audiencia del jesuita Guillermo Ortiz y también de todos los miembros de la división en lengua española, para que trabaja para que usted tenga toda la información del Papa y de la Santa Sede. Una gratitud muy particular a todas las emisoras de radio y de televisión que han tomado la señal de Vatican Media. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.